Aló, aló. Hola. Ay, perdón. Voy a empezar así y voy a ir abriendo lo que tengo que abrir porque tuve varios problemas con grabar esta clase y apenas ahorita como que la computadora y el internet están jalando. Entonces, aprovechando, pues ya me paso derecho y sigo grabando. Una disculpa, chicos. Bueno, pues empezamos nuestra clase, ¿vale? En lo que se prepara todo lo demás. Una disculpa, pero es que les digo que esto no me estaba grabando. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no Empezamos romanticones, empezamos con todo, ¿no? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Son días difíciles, son días complicados. No sé cómo está la situación en Puebla. En Tlaxcala, esto, dijeran los niños de internet, esto se está descontrolando de una manera alarmante y preocupante, y cada vez más son los casos que nos rodean y terriblemente hemos superado ya la barrera espantosa de 20,000 muertos, ¿no? Lo único que me queda a mí decirles, mis niños, es que tengan mucho cuidado. Espérame, es que estoy con tos. No, no coronavirus. Lo único que me queda decirles es que tengan ustedes mucho cuidado, y el cubrebocas puede salvar vidas, ¿vale? Y la sana distancia y el gel antibacterial. La cosa, el horno no está para bollos, dijeran por ahí. Bueno, nuevamente, como ya es tradición en esta clase, estamos tarde, subiendo a la clase súper tarde, como debe de ser, para que no nos descontrolemos, para que no sintamos ¿cómo es eso de que está subiendo la maestra a las clases en el momento? Bueno, eh, una disculpa. Les tengo unas dos observaciones que espero pueda un poco servir a modo de disculpa de todo lo que, de los malos grabamientos de las sesiones, ¿no? Entonces, bueno, ahora se los comento inmediatamente. Eh, vamos a trabajar esta clase y la siguiente, que prometo que la voy a grabar inmediatamente después de esta para que la tengan lista. Y les aviso que este día viernes se abre su examen. Ya está arriba, de hecho ya lo subí hace algunas días, ya me lo aprobaron y de una vez lo subí. Y el examen consta de dos partes. Como ustedes saben, ya lo habíamos hablado, hay un, hay un 40% que vale el examen, aquí lo tenemos. 40% que vale el examen y un 60% sus tareas, ¿ok? Son 9 tareas y las 9 tareas valdrán 60%, el examen 40%, ¿ok? Así ya está ponderado en la plataforma. Si ustedes llegan a tener 5 o 4 en la tarea, pues no se espanten, es porque tienen una buena calificación, ¿vale? Ahora, el examen va a estar compuesto de dos partes. La primera parte es esta, que son preguntas de opción múltiple. Son muy pocas preguntas. Y la segunda parte, que es la que donde ustedes tienen que ponerse muy abusados, es la del ensayo. Van a tener ustedes que realizar un pequeñísimo ensayo de media hoja, una hoja tal vez, y desarrollar una idea que les he puesto ahí. No les voy a decir ahora mismo qué idea tiene que ser porque hay que sorprenderlos, ¿vale? Pero es una idea que tiene que ver con globalización y capitalismo, ¿vale? Voy a ausentarme unos segunditos porque tengo que hacer algo urgentemente, o sea, voy por agua. No piensen que voy al baño ni nada. Voy por agua y sigo. Son algunos segundos. Ustedes pueden adelantarlo. Disculpa.
Ya, es que me estaba quedando sin agua y si no, no puedo hablar. Una disculpa nuevamente. Entonces les digo, su examen, su examen es de dos partes. La primera parte de preguntas de opción múltiple. Les voy a dar un spoiler, son solo 4 preguntas de opción múltiple, ¿ok? O sea que no es demasiado. Y la siguiente será un ensayo. La siguiente será un ensayo que tiene que ver con desarrollar una idea de media cuartilla, una hoja, y esta idea tiene que ver con globalización y capitalismo, ¿vale? Entonces, el examen está diseñado con la herramienta de cuestionario, lo cual quiere decir que tiene un tiempo cronometrado. Lo siento, es un tiempo cronometrado. Son indicaciones que me dan. Es de 1 hora, intentaré hacerlo un poco más y se abre el día viernes. Tienen viernes nada más ese día, aunque como ustedes han sido unas personas muy pacientes y la mayoría ha cumplido bastante bien, les voy a dejar algunas horas del día sábado, ¿ok? Esto que queda entre nosotros, creo que ustedes lo pueden hacer sin ningún problema, ¿vale? Eh, y bueno, les tengo ese pequeño obsequio de un poco más de tiempo y otro obsequio que ya se los diré en la siguiente sesión. Pero todo bien, todo tranquilo. Mm, vamos a empezar con la clase, ¿sí? Y solo midan ustedes bien el tiempo que le dedican a las preguntas de opción múltiple, porque son solo 4 y son de opción múltiple. Y la verdad están súper sencillas, pero cada una vale 5 puntos y las 4 darán un total de 20 puntos y luego el ensayo vale 20 puntos igual. Entonces, lean 2 veces la pregunta, contéstenla y yo creo que se van a tardar 5 a 7 minutos contestando esas 4 preguntas y entonces ya tienen 50 minutos para la redacción de su ensayo, ¿ok? Intentaré ahorita a ver si puedo darles algunos minutos extra. Es que les digo, los 60 minutos a mí me los ponen pues de default, ¿ok? Vale. Bueno, vamos a hablar un poco de alguien de quien ya estuvimos hablando la sesión pasada, que es Simone Weil. ¿Sí se acuerdan? La estuvimos viendo la clase pasada, estuvimos hablando no, hablamos un poco de ella, hablamos de las críticas que hacía y que enfrentaba a la teoría de Marx. Ahora, Marx, como ustedes saben, como lo vimos en clases pasadas, vivió en el siglo XIX. Y estas reflexiones que él hizo tienen que ver con el nacimiento del capitalismo y específicamente del capitalismo industrial, ¿ok? Por eso es que él ponía todo el centro en los obreros. Habíamos mencionado ya en clases posteriores que las condiciones históricas que permitieron la teoría de Marx ya no son las mismas que nosotros estamos viviendo, claramente. La clase obrera, digamos que ya no está tan extendida como lo estaba hace 150 años. Ahora ya hay una nueva clase, que es la clase, digamos, profesional, la clase profesional, como yo, por ejemplo, que soy clase baja, pero tengo una profesión, ¿sí? Y particularmente se ha intensificado el trabajo burocrático, ¿ok? El trabajo burocrático dando esta nueva clase que con un poco de humor podríamos decir un nuevo espécimen, que son los godines, ¿no? Como comúnmente los conocemos en México, los godines, el trabajo de oficinista. Y este ha adquirido muchísima importancia en los últimos años. Tanto es así que en un momento tan crítico como el actual, que es el de la pandemia, muchas cosas han continuado porque se ha podido hacer el trabajo desde casa, el home office, ¿ok? Entonces, pues podemos descubrir que gran parte del trabajo que ahora se realiza es por parte de esta clase burócrata de trabajo administrativo.
por un lado. Por otro lado, también vamos a decir que el avance tecnológico ha ido haciendo o ha convertido a los obreros un tanto en algo innecesario. Y ya sé que esto suena muy feo y no nos gusta escucharlo, pero precisamente el avance tecnológico hace que el trabajo sea mayor, sea más rápido y necesite menos trabajo vivo o menos mano de obra, lo cual siempre para el señor burgués, para el capitalista, es una fortuna, porque una computadora o una máquina no tienen sindicato, no quieren tener derechos, no se levantan en huelga, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo sé que a muchas personas les molestan los sindicatos, pero gracias a estas organizaciones, en los últimos 100 años se han conquistado los derechos laborales, porque antes no existían los derechos laborales. No había derechos laborales, ¿sí? No era algo como de, ay, señor capitalista, ya me cansé de estar trabajando 300 horas a la semana. Ajá, ¿y qué quieres que haga? O sea, si quieres, trabaja, si no, llégale. No, llégale. Ahí veo, ahí hay 300 personas afuera esperando tu puesto. Sí es algo fuerte, ¿no? Sí es algo que asusta. Y los sindicatos son ese mal necesario que todos necesitamos. ¿Por qué mal necesario? Porque al menos en nuestro país se han convertido, como dijera López Obrador, en la magia del poder, ¿sí? Los sindicatos, en lugar de proteger al trabajador, protegen los intereses del secretario general del sindicato. Entonces han crecido como estos monstruos terribles, donde si tú, patrón, no haces lo que yo diga, te amenazo con una huelga o te quito votos, ¿no? Los sindicatos han crecido como un sembradero de votos. Pensemos, por ejemplo, en el sindicato de los trabajadores de la educación, el del Bester Gordillo. ¿Cuántos años no estuvo dirigiendo el sindicato? Y siempre estuvo del lado del poder, porque eran miles, miles de votos los que ella estaba ofreciendo. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, a Romero de Champs, del sindicato del petróleo, ¿no? Entonces, eh, ¿son innecesarios? No, claro que no, son muy importantes. Que se han ido desvaneciendo y que han ido metamorfoseándose, dijera Marx, en cosas que no deben de ser, en centros de control y de manipulación incluso del mismo gobierno. Bueno, pues sí, sí que ha pasado y eso es absolutamente lamentable, ¿vale? ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con eso. Y de hecho a Simone Weil le pasó un poco esta experiencia con el sindicato, porque de hecho, después de sus primeras obras, que vamos a ver esta clase y la siguiente, ella queda con mucha emoción y con mucha apuesta, mucha apuesta a los sindicatos, ¿no? Pero después de las huelgas del 36 y cuando empezó, se imagínense en 1936 en Francia, obviamente iba a pasar en México. Eh, Cuando empiezan las huelgas de los obreros en 1936, pues resulta que los secretarios del sindicato empiezan a chantajear a las personas, empiezan a chantajearlas y eso a ella la decepciona mucho y después va a tomar una vertiente un poco bastante, perdón, novedosa, bastante novedosa. Va a apostar
por la mística para solucionar el problema de los trabajadores. ¡Wow! Blow mind, sí, ya lo sé. Como que un problema social, el de la opresión y el del sufrimiento de los obreros, termina con una apuesta mística. Es, es interesante. Estoy haciendo mi tesis sobre eso, mi tesis doctoral. En fin, vamos a platicar entonces un poco de Simone Weil. Insisto, pese a que se distancia un poco del Capital algunos años, como unos 80 años, Weil en la vida de Bale, en la actualidad de Bale, todavía los obreros tienen una importancia fundamental, ¿no? Y creo que ya se los había mencionado desde clases anteriores. ¿Por qué es tan importante el obrero para Bale y para Marx? Porque sinceramente es la persona que convierte una materia prima, un objeto inanimado, en algo que nosotros podemos necesitar. Y esa conversión que hace el hombre, en esa conversión el hombre está poniendo su esfuerzo, su trabajo, su intelecto, está poniendo su vida misma, ¿no? Por eso es que para Marx la mercancía no tendría un valor sin la mano de obra, sin el ingenio humano, sin el esfuerzo. Ujú. Por eso es que él piensa que eso de que se le quite el producto de su trabajo al obrero es un proceso de alienación. Es un proceso completamente de alienación, ¿sí? Y es uno de los pecados más graves que se pueden realizar. Así que, bueno, vamos a decir que para Bale los obreros siguen siendo, lo voy a poner por aquí, los obreros siguen siendo parte esencial, parte protagónica del pensamiento. ¿Y esto qué quiere decir? Que los obreros tienen que ser los protagonistas en la historia, ¿sí? Tanto de Marx. Acuérdense cómo termina el manifiesto comunista. Proletariados del mundo, unidos. Antes, unas líneas antes, no tienen nada que perder más que sus cadenas. Y en el comunismo, ya vimos un poco esta sociedad postcapitalista, bueno, pues lo que se apuesta en esta sociedad postcapitalista es exactamente lo mismo, que los obreros tengan el manejo del tiempo, de su creatividad y puedan desarrollar sus habilidades artísticas. El propósito será entonces trabajar menos. Trabajo, para Marx podríamos pensar aquí que aunque pone a los obreros en el centro de la reflexión, finalmente al decir que en un lugar postcapitalista el trabajo se va a hacer rápidamente y entonces el hombre va a poder disfrutar de todo su tiempo, bueno, ¿qué está implícito en esto? Que el trabajo es algo un mal necesario. Sí, es como de, chale, tenemos que comer. Bueno, vamos a comer, tengo que producir, tengo que ponerme a trabajar, pero va a ser mínimo porque no voy a querer generar excedentes, no voy a querer generar plusvalía, no voy a querer generar riquezas. Entonces, se tratará de un trabajo mínimo. Y luego voy, me levanto, hago mis 2 horas de trabajo mínimo. Lástima, lo siento, hay que hacerlo. Y luego venga, pues a divertirnos, a hacer canciones, a hacer stand-up, a hacer yo qué sé, pintar un cuadro, todas estas cosas que seguro están haciendo ustedes en la cuarentena, ¿no? Disfrutando su tiempo libre. Así que, bueno, pues sí hay una característica ahí negativa del trabajo, un mal necesario, pero pues tiene que hacerse, ¿no? Y precisamente ahí vamos a encontrar una de las críticas más importantes de esta filósofa al pensamiento de Marx. Ok, me estás diciendo que el trabajador que los obreros deben de ser el centro de la sociedad. Me estás diciendo en el capítulo 4 del primer libro del Capital que el trabajo
es la forma en que el hombre convierte a la naturaleza, es la forma en la que el hombre se enfrenta a la naturaleza y la modifica para su propio beneficio. Así lo dice Marx tal cual. El trabajo permite que el ser humano exprese de mejor manera su ingenio. Es como un ejercicio el trabajo, ¿no? Señala incluso Marx en este capítulo la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre la mejor abeja constructora de panales y el peor albañil? Bueno, que la abeja actúa por instinto, mientras que el peor albañil piensa lo que hace y se vuelca en la acción, vuelca su pensamiento en la acción, ¿no? Sin embargo, Marx señala que el trabajo, pues tiene que llegar en algún momento a ser superfluo. Tiene que llegar a ser en un momento pequeño, mínimo, lo más pequeño. La jornada laboral tendrá que ser la más mínima. Y Bale claramente no tiene esa connotación negativa, entre comillas, del trabajo. Podemos decir que hay una connotación negativa en cuanto mal necesario del trabajo de Marx, y ella no lo ve así, claramente, ¿no? Ella no piensa que el trabajo sea un mal necesario, al contrario, y esto tiene que ver mucho con poner a los obreros como el centro de una sociedad más humana. El trabajo para Simone Weil y sobre todo el trabajo manual es sumamente importante porque permite que el ser humano ponga a prueba su pensamiento, porque permite que el ser humano desarrolle esas habilidades artísticas, cognitivas, físicas que tiene dentro de él mismo y que en un estado de reposo no podría desarrollar. O sea, vean aquí, esta parte donde Marx está poniendo en la sociedad postcapitalista, ¿sí? Donde Marx dice, bueno, trabajaremos un poco, pero a cambio tendremos mucho tiempo libre, haremos stand-up, haremos figuritas, jugaremos en el bosque mientras el lobo no está, shalala, shalala. Todo eso que dice Marx que se va a hacer en una sociedad postcapitalista después de trabajar, todas esas habilidades, acuérdense de lo que decíamos en los Grundrisse, ¿no? La riqueza humana es el desarrollo de las capacidades del espíritu creador, shalala, shalala. Todo eso que se va a desarrollar en la sociedad postcapitalista después del trabajo, para Simone Weil, se realiza, se desarrolla, se ejecuta. Ya parezco Adela Micha con tanto sinónimo. Todo esto se ejecuta en el ejercicio mismo del trabajo. Tengo que estar checando porque les digo que se me va la conexión. Todo esto se realiza en el ejercicio del trabajo. Entonces, el trabajo no es un mal necesario, como lo dice Marx. Claro que no. Bale se quedaría con la primera parte del pensamiento del trabajo. Claro, es la manera en la que el hombre se enfrenta a la naturaleza. La naturaleza es malvada, o sea, pónganse ustedes el Animal Planet y vean al venadito así tipo Bambi, ahí todo chulo, haciéndose lindo, y llega el guepardo y se llamaba Bambi. Se llamaba Bambi. De Bambi no quedan ni los cuernos. Es una lucha, es salvaje. El hombre no puede quedarse contemplando, o sea, finalmente estamos adheridos a esa también terminología beliana, a esa necesidad. La necesidad, pues, de sobrevivir, ¿no? Ya no le pongas otras cosas, de sobrevivir, de comer, de tener una casa donde dormir, de tener un vestido que ponernos, un vestido Gucci, como el que decíamos.
Em, y eso nos muestra nuestra condición miserable, porque es una condición miserable, la de vivir en este mundo y estar consiguiéndonos cosas, comida, alimento, vestido, etcétera. Pero en este caso apuesta porque precisamente, perdón, tengo una situación personal muy fuerte y hay que contestar al celular cuando se llama. Lo siento muchísimo. Pero bueno, a mí me corta un poco el rollo, ¿no? Pero a ustedes creo que no. Entonces, el trabajo, el hombre, al enfrentarse a esa necesidad de sobrevivir, a esa naturaleza brutal y despiadada que es, pues, por esencia misma, así es la naturaleza. Desde los microbios, ¿sí? Hasta los grandes mamíferos, la naturaleza es canija. Sálvese quien pueda. Esto es una salvajada, pero así es. Esto es un sálvese quien pueda. Desde los microbios. Por eso es fascinante que la vida se abra camino, cuando la vida misma es salvaje. Entonces, el ser humano se enfrenta a esta necesidad, comer, vestir, tener una habitación, un cuarto, una habitación propia, dijera Virginia Woolf. Y en este enfrentamiento, pues la natural, bueno, más que enfrentamiento es un obstáculo, ¿sí? No es enfrentamiento porque la naturaleza no te contesta. O sea, si yo voy y me esfuerzo por alcanzar la manzana del árbol, pues no va a ser como la de Harry Potter, ¿no? Que de repente el árbol, mangos, ya me dio una cachetada o ya me aventó. No es un enfrentamiento. Sencillamente es un obstáculo. ¿Sí? Porque si tú quieres, puedes ir a tomar las cosas. ¿Serán difíciles? Sí, claro. Ahí está el problema, en la dificultad, en el obstáculo. La naturaleza entonces para el ser humano representa un obstáculo para sus deseos y para satisfacer sus necesidades. Sí queda claro, ¿no? Se estaba yo usando mal la palabra. No es enfrentamiento. Enfrentamiento es cuando yo te pego, tú me pegas. Yo te pego, tú me pegas. Y aquí nos estamos agarrando a golpes. Todos. La naturaleza no te va a golpear, no es el sauce boxeador de Harry Potter. ¿Sí? Tú vas por tu manzana, a ver, que la manzana está a 2 metros sobre la tierra. Bueno, y yo como soy un hobbit, pues mido muy poco, y ahora, ¿qué hago? Pues no puedo escalar porque no tengo garras, tengo estos dedos de salchicha. ¿Qué hago? Mm, bueno, no sé, se me ocurre, cojo un mecate, lo cuelgo, voy subiendo. Entonces, ya usé el ingenio, pero también estoy usando la fuerza. Pero antes de usar la fuerza, ya pensé. Y el mismo hecho de estar ejecutando el acto ya es poner a prueba mi pensamiento. Y ya, ¿no? Subo, cojo la manzana, me bajo, la lavo por coronavirus y me la como. Y eso fue un trabajo. Y gracias al trabajo yo aprendí a escalar y aprendí a desarrollar estas habilidades que de otra manera no lo hubiese logrado. ¿Sí? Entonces, vean, tenemos aquí ya muchas cosas que yo espero que vayan apuntando porque les digo que esta es mi tesis, prácticamente esta es mi tesis doctoral, entonces me voy como hilo de media
Y vayan ustedes apuntando. Creo que nos estamos saltando una parte fundamental y es contestar a la pregunta, ¿quién es esta señorita tan guapa que me está viendo en esa foto? O sea, Bale, no yo. ¿Quién es? Vamos a ver quién es Simone Bale y regresamos a esta discusión sobre la centralidad del trabajo, que antes de hablar de la centralidad del trabajo debí de hablarles de estos dos textos maravillosos donde efectivamente está la crítica a Marx, pero es que estos temas que te apasionan y que los has leído y que te los sabes de memoria, o sea, estoy trabajando esto desde hace 4 años, ¿sabes? Soy como esa amiga incómoda que empieza a hablar una sola, que está traumada con su ex y solo habla de su ex y no hace más que hablar de su ex, ¿no? Me puedo tirar aquí 3 horas hablando de Simone Bale, pero no, solo nos quedan algunos minutos. Ahora sí les voy a dar la clase como mm, chiquita, sus 45 minutos y ya, porque tenemos una situación bastante delicada en casa. Bueno, entonces vamos a hablar de Simone Bale. ¿Quién es? ¿Por qué está tan guapa? ¿Y por qué criticaba tanto a Marx? Bale es una filósofa francesa del siglo XX. Ya les hablé un poco de la época en la que vivió. Y ella nace, como podemos verlo ahí, el 13 de febrero de 1909 en París. Qué hermoso lugar para nacer. Ella vive una vida muy corta. Muere a los 34 años de edad en Inglaterra, en Londres, y muere de tuberculosis. Y su vida es muy corta. Sin embargo, el producto de su reflexión es verdaderamente amplio. Hay una característica importante de su obra y es que Bale no, no escribe para publicar, ¿sí? Ella escribe diarios, notas, apuntes, ensayitos, poemas, obras de teatro. Es muy prolija escribiendo, 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 pero no lo hace con el deseo de publicar. No tiene deseo, sino es como más este ejercicio del pensamiento que le enseñó su maestro desde la preparatoria, que para pensar hay que escribir, ¿sí? Y eso creo que es algo que debemos de quedarnos como una muy buena metodología. Tengo algún problemita de trabajo, no puedo avanzar con la tesis y tal, escribe, o sea, lo que sea. Barney es un dinosaurio, lo que sea, escribe, saca, saca, saca. Dijera mi profesor de redacción en la universidad, vomita ideas. Tú solo vomita. Y ya después uno va viendo qué sirve y qué no sirve. Pero hay que parir ideas, ¿no? Yo me dedico a escribir y eso es lo que yo he llamado como parir ideas. Y luego, pues entre mil una servirá. Tampoco es que seamos tan tontos. Parecemos, pero no lo somos. Bueno, este ejercicio del pensamiento ella lo realiza a través de la escritura, entonces por eso podemos darnos cuenta que hay una gran cantidad de textos escritos más bien desde la intimidad de que nadie los va a leer. Si escribo lo que pienso, lo que siento, lo que me parece que está sucediendo, pero no lo hago desde con la intención de publicar, ¿sí? Eh, Hace algunos meses estaba yo platicando con un grupo de mujeres sobre Simone Bale, un grupo de lectura feminista. Bale no es feminista, pero les interesaba saber un poco de su pensamiento, entonces platiqué con ellas y les di como ejercicio leer una carta, un texto que ella escribió. Y una de las observaciones que me hacía una chica y que yo en 7 años de lectura de Bale no había reflexionado lo suficiente, tiene que ver con eso. O sea, todos estos textos escritos por ella son íntimos. Y yo, por ejemplo, en mi caso estoy haciendo una tesis doctoral de esos pensamientos a los que ella llamó íntimos. Un poco violentos y tal vez un poco agresivo también. No lo había reflexionado desde esa manera. Así que si nos acercamos a la obra de Simone Bale, salvo reflexiones y los artículos que publicó para revistas como el de Perspectivas, bueno, ahí sí ya es otra cosa.
Ustedes no sientan que van a violar la intimidad de Simone Weil, solo vamos a ver estos dos textos que sí fueron escritos para ser publicados y que paradójicamente Reflexiones no fue publicado, que es uno de los textos más interesantes y difíciles de la autora, ¿no? Bueno, entonces muere muy joven, nace en el 1909, es hija de un doctor. Y a la edad de 5 años, en 1914, que estalla la Primera Guerra Mundial, pues su padre lo empiezan a cambiar como de lugares precisamente por su profesión de medicina. Y hay una constante, ¿no? Ya saben que cuando ladra el perro es símbolo inequívoco de pobreza. Una disculpa, mi perro es un chihuahua, entonces es un nervioso perdido. Um, Les estaba yo diciendo que la guerra es una constante en la vida de Simone Weil, ¿sí? Vamos a ver que muere el 24 de agosto de 1943, una vida de 34 años, muy corta, muy prolífica y muy interesante. Siempre viviendo al límite, siempre viviendo para experimentar, para poner a prueba el pensamiento. ¿Sí? No es una intelectual de cubículo que se encierra y ay, la nada nadea y la apodicticidad del cogito. No, no es una profesora no es una profesora de cubículo, también me atrevería a decirlo, porque incluso cuando trabajó como profesora fue muy activista, siempre del lado de los más desfavorecidos, siempre apostando por el pobre, siempre buscando a quienes sufren, ¿no? Y por ahí algunos psicólogos pues se deleitan diciendo que se deleitan ahí diciendo que estaba loca y tal, pero es querer vivir la realidad, querer poner a prueba el pensamiento. Entonces decimos, la guerra atraviesa su vida, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, porque se va, o sea, esta señorita agarra su fusil y se va con los anarquistas a Barcelona, pues no más, ¿no? Para poner a prueba el pensamiento, vaya por Dios. En un afortunado accidente, era súper miope como su servidora, y en un afortunado accidente, mete el pie en una olla de aceite caliente, se quema, tiene que regresar a Francia, y días después ese pelotón lo fusila, ¿no? Entonces, bueno, murió muy joven, pero gracias a ese incidente en el 36, pues todavía nos quedó Bale para rato, ¿no? Bueno, y luego, como todos sabemos, en el 39 comienza la Segunda Guerra Mundial, termina en el 45, pero claro, Bale muere en el 43, entonces ella no ve el final de la guerra. Características importantes de su vida, o en primero, pues que estudió filosofía, se dedicó a ser profesora en algunos institutos, unos 4 institutos, aunque el cuarto no lo tuvo que dejar así. Ay, ya, es que ay, espérenme, es que estaba yo cargando la pila y ya no sé si carga o no carga. Sí, pues sí que carga. Bueno, entonces, siempre como del lado de los menos desfavorecidos, eh, tomaba casi el 90% de su salario y se lo donaba a los movimientos obreros. Aparte de ser profesora, trabajaba dando clases en los sindicatos para los obreros. Se fue a la guerra. Cuando Alemania en 1932 comenzaba el fascismo, pues se fue a Alemania, siendo ella judía agnóstica, judía de nacimiento, pero pues en su casa nunca practicaron el judaísmo. Para el año 37-38 tiene una serie de experiencias místicas. Ella era una judía agnóstica que no creía, pero aparte de no creer, no
pues ni siquiera se había interesado, ¿no? Es como de, híjole, el problema de Dios es demasiado complejo como para apostar a favor o apostar en contra, así que es algo que mejor me guardo. Y la familia también la educó en un completo agnosticismo, no practicaban ningún ritual judío, no entraban a ninguna, ¿cómo se llaman las iglesias judías? Bueno, no festejaba la Torah y shalala, shalala, shalala. Entonces, era una agnóstica y en el 32, cuando ya están las prohibiciones antisemitas en Alemania, se va a Alemania. Y ya como coronación de esta vida al extremo, siempre apostando por los obreros, por los menos favorecidos, pues ella escapa de París un año antes de que París sea tomada, escapa de París, se va a Marsella, a la parte de la Francia libre, de ahí sale a Nueva York con sus padres, prácticamente la llevan arrastrando porque ella se quería quedar ahí, pelear frente a frente contra los alemanes y contra Hitler, y sin embargo, pues sus padres obviamente le dicen, no, vámonos para Nueva York. En Nueva York, pues se hace amiga de los negros, va a sus servicios religiosos, se acerca con ellos, etcétera. Bueno, pero estaba sufriendo una fuerte depresión, una homesick, dijeran en inglés, homesick, una nostalgia de su casa, o como decía mi abuelita en paz descalce, tiricia, le dio la tiricia por su pueblo y por decir, yo estoy aquí cómodamente en Nueva York mientras mis compatriotas están peleando y partiendo el queso allá en Francia, ¿no? Y así que bueno, pues se esforzó demasiado, pudo llegar a Londres y en Londres quería enlistarse en alguna misión peligrosa. O sea, así lo puso. Así está como escrito. Quiero enlistarme en una misión peligrosa. Y empezó un programa de enfermeras de primera línea que eran mujeres que iban a estar en el frente de batalla, justamente en primera línea, atendiendo a los soldados. Y bueno, hay ahí un trasfondo filosófico, místico, sobre la compasividad y sobre que tal vez yo como soldado voy a pelear el soldado de otro país, pero al ver cómo hay mujeres que atienden a los heridos y que incluso me prestan servicios para mí, bueno, eso puede hacer clic en la cabeza y decir, ¿sabes qué? No voy a pelear porque es toda una estupidez. No están locos. Hay un grado de compasión y de amor al prójimo y de sacrificio muy, muy fuerte, una carga religiosa y amorosa tremenda, ¿vale? No la mandaron, evidentemente no la mandaron, y se quedó trabajando como oficinista en Londres. Eso la super deprimió. Aparte, empezó a trabajar como si ella misma intuyera su propia muerte. Empezó a trabajar de manera muy rápida y a producir muchas de sus grandes obras en los últimos meses de su vida. Se enferma de tuberculosis y lamentablemente para el 24 de agosto de 1943 muere. ¿Sí? Se negaba a alimentarse. En esos entonces la alimentación era como la mejor medicina para la tuberculosis, pero tiene que ver un poco con este aspecto religioso, amoroso, místico, de pensar en el otro y de sacrificarse. Aunque ustedes podrán decir, bueno, ese sacrificio igual no valía mucho, pero el significado del sacrificio es lo importante aquí. Ella estaba en Londres digamos que todavía tenían buenas provisiones y podían comer bien, podían darse el lujo de llevarle un buen alimento a Simone Weil en el hospital, pero ella se negaba a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque sus compatriotas en Francia no estaban comiendo bien, tenían la comida racionada, perdón. Y lo mismo hacía desde que era más joven, ¿no? Se quedaba a dormir en el suelo, en una casa sin calefacción. ¿Por qué? Pues porque tengo que pasar las mismas penurias que los obreros, que la gente pobre. ¿Quién soy yo para disfrutar de cosas que los demás no tienen? Vean, o sea, ya hay una carga ahí místico, compasiva, religiosa, amorosa, preocupada por el prójimo.
E insisto, estos sacrificios pequeños que ella realizaba y que incluso le llegaron a costar la vida, pueden parecernos una acción de una loca, ¿no? Estaba loca. ¿Qué crees? Que con no comerte una manzana completa o comerte tu gelatina, este postre de los Fruit Loops creo era, o algo de los locos estos, que era una gelatina, una composta de gelatina con fruta y tal. Bueno, ¿crees que por no comértela ya toda Francia mágicamente se va a llenar de gelatina y van a comer? No, claro que eso no iba a pasar. Sin embargo, el significado, la carga espiritual, religiosa, amorosa, ética de esas acciones es lo que importa, ¿no? Y ahora, aunque estamos bastante lejos de su contexto histórico, ¿por qué no reflexionamos sobre eso? ¿No? Bueno, pues finalmente se rehúsa a comer y muere en un hospital, lejos de sus padres. Voy a pedirles que se lean la primera parte de reflexiones para la siguiente sesión, que es crítica al marxismo, y si entienden algo, perfecto, y si no entienden nada, bueno, no hay ningún problema. Es una obra que hay que explicar. Se puede leer fácilmente, ustedes ya tienen las herramientas, ya conocen a Marx, pero se puede leer fácilmente. Entonces hoy vimos dos cosas, ¿no? La vida de Simone Weil, un poco de su obra y qué es el trabajo para ella y por dónde va un poco la crítica a Marx. ¿Sale? Los dejo, nos vemos la siguiente sesión, que será inmediatamente después de esta para mí, voy a grabarla ahora. Y cuídense mucho, por favor. Esto se está volviendo una pesadilla. Y es difícil, es muy difícil, ¿vale? Un abrazo muy grande y pues nada, nos vemos en unos minutos.